Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda que ahora no solamente vamos a mostrar Biblias católicas, sino que vamos a revisar Biblias de nuestros hermanos separados, de los protestantes, testigos de Jehová, evangélicos, mormones, adventistas, judíos mesiánicos, entre otras Biblias, hermanos. Así que recuerda suscribirte para que estés conectados con los videos de este canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de la nueva Biblia de Latinoamérica, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan ver el contenido. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. A ver, ¿qué tiene de particular esta Biblia de Latinoamérica? Primero que todo, para que podamos ver la diferencia, aquí voy a colocar al lado una Biblia tradicional Latinoamérica que usted puede encontrar en cualquier librería católica, ya que es la Biblia más vendida en todo nuestro continente, en el continente americano y también en Europa. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Usted puede observar la diferencia de tamaño, ya que el tamaño de esta es mucho más pequeño. Tiene 18 centímetros de alto, 14 centímetros de ancho, lo cual lo diferencia notablemente con la Biblia tradicional, que es de un tamaño estándar. ¿Y por qué razón podemos afirmar que esta Biblia se denomina la Biblia del Ministro, la Biblia del Ministro de Latinoamérica? Porque tiene un tamaño adecuado para ser usado por algún diácono, por algún sacerdote, algún laico que tenga algún puesto de relevancia dentro de la parroquia o de algún catequista para poder explicar la palabra de Dios. Entonces, lo que se valora de esta edición es su tamaño y también porque está realizado de un material más flexible, como usted lo puede contemplar. Entonces aquí vemos que es el mismo diseño que una Biblia tradicional, pero es más pequeña y de un material mucho más portable para poder realizar clases o enseñanzas bíblicas de acuerdo al magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Entonces ahora vamos a ver el interior de esta Biblia, pero antes vamos a decir que los bordes no son dorados, el canto es normal, pero podemos ver que las letras están en dorado y en la parte de atrás continúa el mismo diseño tradicional, obviamente, de la Biblia de Latinoamérica. Entonces ahora vamos a ver su interior, que es similar a la Biblia tradicional, traducida y presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. Entonces usted puede ver que es igual a una Biblia tradicional. Es publicada por la editorial San Pablo y la editorial Verbo Divino. Ambas editoriales son católicas. Recordemos que la traducción de esta Biblia fue realizada por Bernardo Huró y por el padre Ricciardi, acá en mi país, en Chile, en el año 1972, como usted lo puede observar acá. Tiene la autorización de la Iglesia, que es el Nil Obstant Imprimatur. Entonces, es una Biblia que está aprobada por la Iglesia. Jesús ha resucitado. Ustedes que abren la Biblia, busquen a Jesús. La Biblia no es un libro solamente para rezar o para instrucción nuestra. La Biblia es la palabra de Dios para comunicarnos la vida. En el centro de la Biblia está la cruz de Jesús y su resurrección. Ustedes que siguen un camino difícil y no divisan la luz al final del túnel, aprendan de la Biblia
que están caminando hacia la resurrección y entiendan quién es para ustedes Jesús resucitado. Porque recordemos que la base del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que como católicos nosotros confiamos en la Biblia como fuente de verdad revelada y también en la tradición apostólica. Debemos recordar eso, hermanos. Nosotros, los católicos, no somos solo escritura, como nuestros hermanos separados, sino que confiamos plenamente en la Biblia y en la tradición apostólica. Después aquí aparecen consejos por dónde comenzar a leer la Biblia. Aquí hay un consejo, como usted puede observarlo. Después habla acerca de la Biblia para las personas nuevas que quieran conocer acerca de este maravilloso libro. Está esta introducción. Acá aparece la historia de la Biblia desde los primeros pasos del hombre, las primeras civilizaciones, la Biblia y las religiones de la tierra. Después de la Biblia, hombres libres, vírgenes y mártires, la conversión de Constantino, el fermento en la masa, católicos y ortodoxos, el cisma. Voy a leer esto de católicos y ortodoxos, nuestros hermanos del Oriente, porque más adelante voy a hacer la muestra de Biblias ortodoxas, que también tengo en mi colección, pero que lamentablemente no existen en idioma español. Están por lo menos las que tengo, están en inglés o en ruso. Bien, entonces dice, católicos y ortodoxos, el cisma. La parte oriental del Imperio Romano había resistido a las invasiones bárbaras. Esta parte de la iglesia llamada griega u ortodoxa, y que luego evangelizaría a Rusia, se apartó poco a poco de la parte occidental ocupada por los bárbaros y animada por la iglesia de Roma. Hubo dos iglesias diferentes por la cultura, el idioma y las prácticas religiosas, a pesar de que guardaban la misma fe, y esto no era malo. Pero ambas cometieron el pecado de fijarse más en sus propias costumbres que en la fe común, y así la iglesia oriental se apartó del Papa, sucesor de Pedro en Roma. Posteriormente los turcos, que se adherían a la religión de Mahoma, conquistaron los restos del Imperio Romano de Oriente y solamente quedaron escasas comunidades cristianas allí, donde habían prosperado las antiguas iglesias de Siria, Palestina, Egipto. En los tiempos actuales, Grecia, Rumania y más que todo Rusia forman lo más importante del mundo ortodoxo. Entonces esto ocurrió en el año 1054 cuando se divide la iglesia cristiana entre la iglesia occidental, la iglesia católica occidental dirigida por su santidad el Papa, y la iglesia oriental, que es la iglesia dividida en varios patriarcados que corresponden a los ortodoxos. Después de explicar bastantes temas, como aparece acá en el preámbulo, porque esto usted lo va a encontrar en cualquier Biblia Latinoamérica, podemos decir que acá habla acerca de temas que son relevantes en el mundo cristiano. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, que se explica claramente en esta Biblia porque es de origen, como ya se lo mencioné, para personas que son líderes dentro del mundo de la iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí habla que la fórmula que encontramos en el Evangelio de Mateo ha sido siempre la piedra de toque de la fe cristiana. Todo grupo que se niega a reconocer que el nombre único pertenece a las tres personas deja de ser cristiano. Mateo pone a las tres personas de pie de igualdad, a pesar de que el lenguaje y las imágenes, el Hijo y el Espíritu, no parecen estar a la altura del Padre, como se podría deducir de las palabras de Jesús, donde se pone debajo del Padre. No obstante, sabiendo que el misterio supera infinitamente a las imágenes y a las palabras, creemos. Un sinnúmero de textos del Nuevo Testamento nombran junto a las tres personas. Y ahí usted puede ver los textos como Marcos 1.10, Lucas 1.35, Juan 3.34, etc. La Iglesia, pues, no vacila en decir la Trinidad para nombrar al único. Al hablar de la Trinidad, a menudo nos contentamos con palabras y la igualdad o semejanza entre ellas puede ser malinterpretada. Un ejemplo, al leer la traducción clásica de Juan 1.3, pues por él todo ha sido hecho, muchos entienden no que todo ha sido hecho a través de él, sino que él lo ha hecho todo.
¿En qué se distinguiría, pues, el Hijo del Padre Creador? Más a menudo nos confunde la idea de Dios establecido en una eternidad inmutable, que debemos al filósofo Aristóteles. Es cierto que nada puede afectar al Ser Supremo, lo conoce todo y no necesita ni depende de nada. Es uno y no puede haber en él algo o alguno que no sea totalmente uno con él. Sin embargo, es difícil decirlo sin desvirtuar al Dios vivo que la Biblia nos enseña. Esta imagen del Dios uno ha sido una causa de tropiezo tanto para los judíos como para los griegos, y lo es todavía hoy para muchas personas. Entonces, recordemos que como cristianos debemos defender el misterio, de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad, que se explica acá. Después otro tema que explica esta Biblia es la salvación de los no cristianos, como usted puede visualizar acá. Después la tentación del liberalismo, Dios se manifiesta perteneciendo oculto, el Dios de los muchos caminos, un pueblo elegido infiel, el escándalo de la cruz, Dios mantiene su libertad de decidir y la fidelidad y la gracia. Después aquí aparecen las enseñanzas bíblicas para que la persona que quiere explicar la palabra de Dios tenga las referencias bíblicas, como buena Biblia del ministro. Porque recordemos que esta Biblia de Latinoamérica es la Biblia del ministro. Y esta misma información aparece en una Biblia tradicional. Después acá aparece una línea de tiempo, un cronograma, como usted lo puede observar. Y después habla acerca del índice del Evangelio. Entonces es una Biblia bastante práctica para poder compartir la palabra de Dios o realizar catequesis como ministro de nuestra amada Iglesia Católica. Después aquí ya tenemos el texto propiamente tal. Comienza la introducción del libro del Génesis, ya que todos los libros de la Biblia tienen una introducción. Y aquí ya comenzamos con el texto bíblico del libro del Génesis, que dice así: Dios ordena el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios: hay una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció, fue el día segundo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como usted ya se puede dar cuenta, la hoja de esta Biblia es amarilla, tradicional en las Biblias católicas. Tiene una Biblia tamaño aproximadamente 8, es grande, se lee con facilidad, como usted lo puede distinguir. Y abajo aparecen las notas a pie de página con una letra más pequeña. Entonces, las notas igual son amplias a pesar de que el tamaño de la Biblia sea menor. Entonces, es un excelente material para todo ministro de la palabra de Dios. Después vamos a hacer lectura de Génesis 2:4, que dice así. Entonces, comenzamos acá. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra, el día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces recordemos que la Biblia de Latinoamérica utiliza el nombre divino Yahvé. Yahvé. Si avanzamos y nos dirigimos al libro de los Salmos, vamos a encontrar lo siguiente. Mire, acá está la cinta para que usted pueda localizar los textos bíblicos, y en el caso de que deje la lectura postergada, lo puede leer después. Acá aparece una imagen de Machu Picchu, donde dice: durante siglos los incas subieron a este monte sagrado de Machu Picchu para adorar al sol. En el Sinaí, otro monte sagrado, Dios bajó para dar a Israel su palabra y sus mandatos. Es una analogía. El paganismo versus la fe. Después dice: no se trata tanto de dar a los pobres cuanto de hacernos pobres con ellos, aprender de ellos
y comprometernos con ellos es el único y mejor camino para solucionar los problemas de la sociedad y de la humanidad. Entonces, estos son los mensajes que algunas personas consideran que pertenecen a la teología de la liberación, que es un movimiento católico de izquierda, creado en el siglo pasado. Algunos dicen que en Europa, otros dicen que acá en América Latina, pero que ya vestigios de teología de la liberación han menguado bastante. Aquí tenemos experiencia dolorosa, prepara los ojos limpios que verán a Dios. Y aquí aparece la Virgen Santísima, la Virgen de Guadalupe. Jesucristo, Señor desconocido, único Salvador para reconciliar a los hombres. Y aparece el mapa de Palestina tanto del Antiguo, como lo vimos acá, como del Nuevo Testamento. Y aquí aparece, trabajemos hartos y no pescamos nada, aumenta nuestra fe, enfocado en América Latina. Después vamos a hacer la lectura del libro de Salmos, como ya se lo mencioné, el libro de los Salmos, para ver la traducción tradicional de esta Biblia, porque recordemos que la Biblia de Latinoamérica, hermanos, es una Biblia con lenguaje bastante sencillo que hicieron los padres Ricciardi y Huró, que eran misioneros franceses que vinieron a Chile, para que la Biblia fuera entendible a las personas comunes y corrientes de nuestra amada iglesia. Porque las traducciones que existían en aquella época, en donde la más tradicional era la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Nacarcolunga, no eran entendibles para las personas comunes y corrientes que no tenían una educación formal. Bien, entonces vamos a hacer la lectura del Salmo número 1, que dice así: Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da su fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que le hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Y la explicación que aparece aquí dice los dos caminos: lo que uno siembra en su vida lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad, y esta vida y en la otra. Los que la rechazan no prosperarán. Este primer salmo nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús, que comenzará con dichosos, es decir, las bienaventuranzas que vamos a leer posteriormente. Ahora vamos a avanzar al Salmo 23, que dice así. Salmo 23. Recordemos, hermanos, para los que tienen confusión, la doble numeración que existe en el libro de los Salmos es por lo siguiente. El número 23 en este caso, o el número que está sin paréntesis en todos los libros en todos los capítulos del libro de Salmos, corresponde a la numeración de la Biblia hebrea, Y la que está en paréntesis corresponde a la numeración de la Biblia griega, porque recuerde que los cristianos primitivos, los cristianos del siglo I, utilizaron, hermanos, la Biblia griega Septuaginta, no utilizaron la Biblia hebrea para poder difundir la palabra de Dios. Entonces, lo que está fuera del paréntesis, el 23, o cualquier numeración que no esté en paréntesis, corresponde a la numeración de la Biblia hebrea, y lo que está en paréntesis corresponde a la Biblia griega o Septuaginta, para que lo tengas con claridad, hermano. Después entonces dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Después dice al otro lado de la hoja: por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha a tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a avanzar al Salmo 91, que dice así. Entonces recordemos, en la numeración, el primer número que está sin paréntesis corresponde a la numeración hebrea, y el que está
En paréntesis corresponde a la numeración de la Biblia griega o Septuaginta. Bien, entonces dice: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices: mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que se escolten a todos en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé. Y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después, si continuamos avanzando en esta Biblia del ministro, se llama así, se denomina así por su tamaño y su tapa flexible, y porque es cómoda para ser transportada en cualquier ministerio de nuestra iglesia. Aparece la introducción del Nuevo Testamento, sale la explicación del Nuevo Testamento, trae bastante información, hermanos, y después comienza con la introducción del libro de San Mateo. Y acá ya llegamos a Mateo capítulo 5, para hacer la lectura de las bienaventuranzas. Entonces dice así: las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ya para ir finalizando, vamos a hacer la lectura del libro de San Juan 1:1, que dice de la siguiente forma. Entonces dice así. Vamos a dar vuelta a la hoja para hacer la lectura del libro de San Juan. Entonces aquí está la introducción del libro de Juan. Y en la otra hoja vamos a encontrar lo que dice en Juan 1:1. Entonces dice así. Dice: la palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo, ya que en el mundo ya estaba en el mundo, y este mundo que se hizo por él, este mundo que no la recibió.
Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ya terminamos de hacer la revisión de esta Biblia, en donde en la parte posterior al libro del Apocalipsis aparecen personas, palabras e instituciones básicas para que podamos comprender la palabra de Dios. Aarón, Abba que significa palabra origen arameo, padre o papá, Abel, primera víctima de la violencia, y aparecen los correspondientes textos bíblicos donde están estas palabras. Después, a ver, por ejemplo, aquí dice católico, dice un adjetivo griego que significa universal. Ustedes saben bien, hermanos, que católico significa universal. La iglesia latina se distinguió rápidamente de las iglesias que se iban separando y subdividiendo con la afirmación de su universalidad. No solamente una, sino capaz de abrazar a todos los hombres y a toda la realidad humana. Esta catolicidad se opone al sueño de una iglesia piramidal en la cual todo viene de arriba y las personalidades tan diversas deben acomodarse con los marcos previstos para ellas. Esta catolicidad supone una inteligencia a la vez del papel unificador de Cristo y de la diversidad y las tensiones constantemente renovadas por el Espíritu. Entonces ahí tenemos el significado de católico, que es universal, hermanos. Y con esto ya terminamos de realizar la revisión de la Biblia del Ministro Latinoamérica, que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bueno, hermano, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados, para que no te confundas y sepas qué tipo de Biblia tienes en tu mano. Recuerda también, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que te acerques mucho más a nuestro Señor. Nos vemos en un próximo video, queridos hermanos, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.